Me emociono. Rosa, ¿podrías dirigirnos en oración, por favor? Con mucho gusto, pastora, maestra. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia de enseñarnos tantas maravillas por medio de tus siervos y tus siervas, Señor. Que este día esa revelación y esa manifestación poderosa sea sobre nosotros y te damos muchas gracias y que podamos poner la atención y la reverencia que debemos de poner a tu palabra, Señor. El Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Gloria a Dios, me alegra mucho de que estén ustedes aquí hoy día. Mencionaba en la clase anterior que ya estamos a poco de acabar con esta clase. Parece increíble, pero hemos corrido, pareciera, pero hoy es una lección. Hoy día la meta es que hagamos las lecciones. Vamos a terminar la lección 14, que no la acabamos la pasada, y vamos a entrar a la lección 15. No voy a avanzar más rápido. Y ya las que siguen serían 2 sesiones más para hacer la 16 y 17 un día y la 18 y 19 el otro día. Y si necesitamos hacerlo una sesión más, no importa, hacemos una sesión más, no hay apuro. Nada más les estoy dando el aviso de que nos quedan después de esta 2 sesiones más y ya. Pero la sesión de hoy nuevamente es fundamental y es buenísima. Le contaba a Yoli de que desde la mañana, mientras que estaba preparando, ok, ¿cuál es la lección de hoy? Estaba revisando todo. Antes de hacer eso, yo ya había estado, mientras que estaba lavando los platos del desayuno, ponemos diferentes enseñanzas y casi nunca las escojo yo, sino mi esposo. Y de repente él puso una enseñanza, una hermana que estaba compartiendo, que le digo, sí, me agrada escucharla de vez en cuando, y justo estaba hablando de la semilla de mostaza. Y yo dije, uy, esa sí la hemos escuchado, pero no, lo que el Señor estaba haciendo era preparando mi corazón, porque yo no me había percatado que hoy día vamos a cubrir la semilla de mostaza. Así que me gozo con Dios porque Él, hasta en esas cositas, va preparando nuestros corazones, así como preparó el mío. Sé que ha estado preparando el de ustedes para esta clase. Amén. Gracias a ustedes por estar en esta clase. No saben la bendición que es para mí el estar oyendo lo que el Señor está haciendo en sus vidas, porque sé que lo está haciendo. Eh, Andrew mencionaba en estas lecciones, y volvemos a Marcos, seguimos con las parábolas, la misma parábola de que hemos estado compartiendo, pero como repaso, porque hoy día, como le digo, vamos a entrar un poquito a lo que es la semilla de mostaza. Pero él mencionaba cómo empezó a darse cuenta que no podía ser que él esté compartiendo una palabra, decía él, y que esté produciendo diferentes resultados en la gente, y que eso le mostraba a él de que no era de que él esté enseñando mal o que una palabra esté mal dicha o mal compartida, sino que todas las personas que están en un mismo servicio o una clase va a recibir la palabra de una manera diferente. No todos lo reciben de la misma manera. Todo lo que procedía de él estaba bien, sin embargo, una persona era transformada, pero no la otra. Otra se estaba durmiendo y la otra estaba poniendo atención y tomando nota. ¿Qué pasaba? Ahí es donde uno se tiene que dar cuenta de que el asunto no solamente es la palabra, y la palabra es infalible, la palabra va a cumplir su propósito. Amén. Es una buena semilla. Y no solamente es la persona que está compartiendo, el Señor está usando esa persona para compartir, sino que es muy importante la condición de los corazones de la gente que están recibiendo la palabra. Tenemos que dejar a un lado de dejar de estar tomándolo personalmente en cuando vemos si es que hemos ido a dar una enseñanza o estamos compartiendo con nuestros familiares o amistades y vemos que no estamos viendo resultados a lo que estamos compartiendo. No necesariamente es que estemos diciendo lo mal o enseñando mal, sino que, y sucede que hay gente que dice, no me gusta cómo comparte fulanito, ahí estaba yo, o no, su estilo no va conmigo, o no le entiendo lo que está diciendo, lo que sea.
y uno empieza ya de por sí, ni siquiera has entrado a la clase o al servicio y uno ya está predispuesto a decir, hoy día tampoco voy a recibir. Entonces uno ya cerró el corazón de uno para no estar dispuesto a recibir semilla. Ahí es donde varía la cosa. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos los que decidimos que, como estábamos hablando hace un momento con Yoli, ese libre albedrío que tenemos de nosotros escoger si vamos a recibir o no una enseñanza. Pero ahí sucede casos en los que nosotros lo hacemos quizás sin darnos cuenta quizás de que estamos haciéndolo, ¿verdad? Pero sucede. ¿Podría, por favor, Jessica, puedes leer hoy? Sí, ¿no? Sí, Ok, vamos, si puedes tener listo, por favor, Marcos. Nuevamente seguimos con Marcos capítulo 4, versículos. Vamos a leer del 4 al 20 para que vayas buscando, mientras que yo digo una cosita antes de eso. Entonces, a lo que iba en todo esto es que no depende solamente de quién está compartiendo, no depende solamente de que la palabra está muy buena, sino de los corazones de la gente, si están en la condición correcta para recibirlo. Y tenemos que dejarlo de tomar personalmente. Estoy repasando lo que ya hemos hablado. Tenemos que predisponer nuestro corazón a recibir la palabra. Amén. Porque si nosotros pedimos, Señor, dame palabra, Él nos la va a dar. De nosotros depende si tenemos el corazón predispuesto. Dios no es el que determina la condición de tu corazón, eres tú. No tenemos que vivir con miedo de que, por cierto, hablando de eso, Yoli, no es como que nosotros decimos, si lo estoy haciendo, ¿cómo se dice? Involuntariamente, que no estoy recibiendo la palabra que debo recibir. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿hay algo que estoy bloqueando? Quizás a veces, si estás teniendo esa pregunta, honestamente yo pienso que es el Espíritu Santo que está diciendo, estás yendo bien. Es peor aquella persona que no se pregunta eso y continúa avanzando con su vida, asumiendo de que, hey, yo estoy bien, yo sigo recibiendo la palabra, estoy creciendo, las raíces se están formando hacia abajo, ¿sí? Pero si estás teniendo esa inquietud en tu corazón de decir, yo quiero estar predispuesta, yo te aseguro que estás predispuesta. No, no puedo decirte seguro, pero yo tengo la creencia que estás predispuesta. Porque es el mismo Espíritu Santo el que nos despierta ese remover en nuestro ser de que queremos recibir la palabra. Él nos está hablando, ayudándonos a interpretar la palabra. Estamos orando en lenguas, estamos leyendo la palabra, estamos haciendo nuestra parte. Y el Señor es fiel de mostrarnos si es que hay algo que estemos bloqueando. Fue fiel en mostrármelo a mí, como lo va a hacer en mostrártelo a ti. Pero es bueno analizarse, lo sé, pero también hay que hacerlo con cuidado para no caer en eso de que hay algo mal en mí. No hay nada malo en ti, ni en ti ni en mí. Si hay algo que estemos bloqueando, el Señor nos lo va a mostrar. Amén. Para eso estamos entrando a la palabra, para eso estamos orando. Esta palabra, hablábamos de esto con Jessica la semana pasada, de que me gustó que Andrew daba no solamente la simple interpretación que se escucha allá afuera, que es muy común de los 4 diferentes tipos de suelo, sino que Andrew me gustó mucho porque a mí hasta ahora estoy analizando eso. Dice, es bueno que uno vea esto no solamente para decir, esta persona es el suelo número 1, este es el 2, este es el 3, o esa definitivamente es el 4, y decir, así van a ser, esas son sus vidas. No, Él nos pide de que nosotros consideremos la interpretación de esta parábola como pasos sucesivos hacia la fertilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos creciendo en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Está de nosotros abrir nuestros corazones a recibir la palabra. Amén. Amén a eso. Pero todo requiere tiempo. Clave en todo esto. La semilla, el tiempo, la cosecha. Muchas veces nos apuramos, nos estresamos en que ya para ayer, ahora sí capté esta enseñanza, entonces para ayer yo quiero ver el fruto. Y enfocamos nuestra mente en ese fruto, porque nos basamos en la escritura que dice, por su fruto los conocerás, ¿verdad? Y decimos, no, pues si la gente no ve que tengo fruto, van a decir que realmente no soy una buena cristiana.
caemos en ese juego de las apariencias, en ese juego de las obras que hacemos van a determinar si realmente somos cristianos o no, si estamos sirviendo en un ministerio conocido, si estamos involucrados en diferentes cosas. Todo eso va a mostrarles a todos que realmente estoy comprometida con el Señor. Para nada. De lo que vamos a hablar hoy día es acerca de la importancia de la raíz nuevamente. Lo que Andrew nos pide es considerar que en este proceso el tiempo es muy importante. Es muy importante para asegurarnos que esa raíz esté yendo a profundidad hacia donde debe de continuar creciendo y dejar de poner todo el enfoque o la mayor parte del enfoque en lo que todos los demás pueden ver en la superficie, en ese fruto, en todo ese fruto maravilloso que es muy bonito. Él mismo lo cuenta y dice, él quería, me estoy pasando de largo, pero él contaba de cómo él quería, hey, quiero ver a la gente sanarse, quiero hacer campañas, quiero predicar, quiero ver fruto, que la gente sea bendecida, todo eso es maravilloso. Hasta que el Señor le contestó y le dijo, pero tus raíces no son lo suficientemente profundas. Van a haber vientos y ese árbol se va a caer o esas ramas se van a caer. Van a haber persecuciones y no vas a poder resistirlas. Ahí es donde el tiempo es muy importante. En el ámbito espiritual, a mucha gente no le gusta cuando les hablan de la etapa de echar raíces porque pensamos de que, oh, ese es un bebé cristiano. No, para nada. Es una parte de ser responsable con esa semilla que estamos recibiendo, de asegurarnos que entre bien adentro. Eso es parte de madurar en el espíritu. Eso tiene que ser del Señor porque no lo había analizado yo de esa manera. Gracias, Señor. A veces queremos saltarnos ese proceso y decir, para ayer, ya, hoy día recibí esta palabra, hace sentido, está preciosa, maravillosa, yo quiero hacer que haya fruto en esta palabra y nos lanzamos a la siguiente enseñanza, ya esa ya la capté. Queremos avanzar y convertirnos en esa cultura de microondas, que todo para ayer, que ya en el momentito la queremos y no le damos el tiempo de una cocción lenta, asegurarnos que esa palabra agarre raíz profunda. No podemos estar saltándonos ese proceso. Tenemos que asegurarnos de que haya profundidad de tierra en nuestra vida, profundidad de esa palabra. El corazón no está totalmente dispuesto a actuar de acuerdo a una verdad, entonces va a demorarse. A veces la recibimos y nos suena bien, pero la estamos viviendo, la hemos hecho, le hemos permitido esa verdad que se convierta en vida en nuestro corazón. O como conversábamos en la otra clase, de repente todavía emocionalmente estoy bloqueando algo porque no quiero, o mentalmente estoy bloqueando lo que entra a mi mente, mi entendimiento, sí, pero que no se vuelva aquí a mi corazón porque me duele. Si es así, el Señor sabe que necesitamos tiempo. A veces sucede, no se da cuenta, me imagino que sí, que a veces están compartiendo a alguien una palabra y luego viene otra persona y le comparte a esa persona que le hemos compartido lo mismo, ¿ok? Lo mismo. Y de repente esa persona despierta y se da cuenta y dice, ¿cómo no lo oí esto antes? Eso me pasaba una vez. Y yo dentro de mí decía, pero si eso es lo que te he venido diciendo desde hace años. Y esa persona despertó cuando vino una tercera persona y le compartió lo mismo, pero despertó cuando le compartió. La persona no es la que hizo el cambio, la que le compartió, sino que era el tiempo el que estaba jugando un factor en la recepción de esa persona a la semilla que estaba recibiendo. El Señor había estado dándole una semilla, una semilla más, pero lo que yo estaba entregando era una semilla más. A mí no me tocaba recoger esa cosecha, le tocaba a otra persona. Mi trabajo era darle una gotita más de agua a esa semilla. Eso es lo que nos recuerdan mucho cuando estábamos ministrando. Eso me lo acaba de traer recordar el Señor ahorita, cuando ministrábamos en oración con Andrew Womack. Decía, nuestro ministerio principal no es ir a predicar a la gente que llama. Nuestro ministerio principal es recordar que quizás esa llamada telefónica que estábamos contestando en ese momento era tan solo una gotita más de agua.
Quizás nos tocaba a nosotros en alguna de esas llamadas recoger la cosecha. Nos ha sucedido, pero en muchas ocasiones la mayoría es simplemente dar esa gotita a esa persona, esa gotita que esa persona necesita para su alimentación, para la nutrición de ese día, para asegurarse de que esa persona sigue creciendo y formando raíz. Amén. So, si tú quieres que verdaderamente tener fruto en tu vida y ver que la palabra de Dios sí funciona para ti, enfócate no tanto en cuál es el fruto que otros pueden ver o que yo misma puedo ver para mostrarte a ti o mostrar a otros que realmente estás comprometido. No, enfócate en echarle más raíz, que sigas echando más raíz. Quizás eso significa que a mí me tocaba hacerlo, que vas a tener que decir no a ciertas oportunidades y decir, ¿sabes qué? No, por el momento no. En este tiempo me voy a enfocar en mi relación con el Señor, en la palabra que Dios me está llamando. Me está pidiendo que tenga más tiempo con Él en la palabra. Quizás es el tiempo que yo estaría usándolo para ir a servir en alguna iglesia, en algún ministerio. Suena muy bonito y es fantástico, es muy bueno, uno quiere ayudar, pero hay tiempos. Uno tiene que permitir a la palabra de Dios que sea en raíz, no me sale la palabra, que haga raíz. No debemos de dejar de hacer eso. Tenemos que continuar excavando, buscando la revelación mayor, preguntándole, recibiendo la palabra y diciendo, Señor, ¿qué más hay aquí en esta escritura? ¿Qué más quieres que él vea aquí? A mí me pasa que a veces me doy cuenta y digo, el Espíritu Santo me ha estado guiando, ha sido bien obvio. Hay días en que me doy cuenta y otros días que no, me demoro más rato en despertarme, dame la idea de que obviamente me estuvo dirigiendo. O sea, la manera en que yo hago, por ejemplo, mi tiempo de estudio de la palabra varía todo el tiempo, cambia. Un día escucho que me dice, entra, busca tal enseñanza, o a veces me dice, lee esto en otra versión, o a veces, ¿por qué no busca qué es lo que decía en el griego, el significado de esta palabra? O sea, varía. Y yo, oh, el Señor sabía lo que hacía. Esa era la dirección en la que Él quería que yo vaya en ese día para esa palabra. Pero lo importante es que le digamos, Señor, muéstrame más. Quiero permitir que esta raíz siga agarrando fruto, perdón, raíz más profundo, más profundidad, para asegurarme de que sean nosotros uno de esos árboles bien, bien enraigados. Esa es la palabra, que agarremos raíz, pero bien profunda. La palabra de Dios nunca es la variante, tiene la misma capacidad en todas las personas. Y nuevamente lo repito, no hay nada malo en ti y no hay nada malo en mí. Dios sabía lo que hacía cuando nos ha creado. Nos ha dado la inteligencia, nos ha dado el corazón, nos ha dado el alma, todo el cuerpo, todo perfecto, como debe de estar. Y si por alguna razón medicinas o maltratos que tú mismo has cometido con tu cuerpo han dañado tu capacidad mental, han dañado tus emociones o te has bloqueado debido a trauma, te has bloqueado debido a situaciones que han sucedido, en el nombre de Jesús yo te digo y te lo puedo testificar, tú estás perfectamente bien. No puedes permitir que esa manera de pensar de que el enemigo ahora ya estás victimizada, estás marcada de por vida y lo único que Jesús hace es venir a ponerte curitas, como decimos en mi país, no sé cómo le dicen ustedes, los band-aids que solamente vienen, nos cubre las heridas, pero no nos sana. Eso no es cierto. No tenemos por qué vivir marcadas ni en la mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestro cuerpo. Fíjate que esto, y sucede en Marcos, volviendo a lo que leyó Jessica hace un rato, hablaba de que hay diferentes tipos de suelo, volviendo a la parábola. Menciona de que hay gente que se emociona con la palabra cuando la escucha, actúan consecuentemente hacia cierto grado, pero no tienen raíz en sí mismo. Cuando la tribulación, la persecución y el criticismo en contra de la palabra empieza a darse, empiezan ellos a tropezar. Y la razón por la cual lo menciono, eso es nuevamente Marcos 4, versículos 16 y 17, los que están hablando de los que están por el pedregal. Entonces dice ahí no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Es bien interesante, la palabra tropezar aquí no significa que ellos dejaron de creer o que rechazaron la palabra. Amén.
Todavía uno puede continuar creyendo esas verdades de la palabra de Dios, pero hay algunos que hayan tropiezo en sí mismos, que están en desacuerdo. ¿Y qué les causa? Por ejemplo, Andrew comentaba de que en el caso de él les iba, les daba la enseñanza a la gente y él estaba todo entusiasmado, pero luego regresaban algunos con, no, esa enseñanza no es para hoy en día. Eso era para el tiempo lo de los discípulos, eso ya no. O el hablar en lenguas tampoco, eso era para ellos. Sanar solamente lo hacía Jesús, ¿no? O sea, últimamente estaban persiguiendo la palabra, no estaban haciendo persecución a Andrew, estaban persiguiendo o yendo en contra de la palabra. Eso es ahí donde tenemos que llegar. Recordar de que cuando encontramos esas objeciones, no están viniendo en contra nuestra, están viniendo en contra de la palabra. Pero el detalle es qué vamos a hacer nosotros, aquellos que estamos compartiendo la palabra. Ahí es donde va el detalle. Acá dice que esas personas que no formaron de raíz, cuando encontraron esas objeciones de parte de otros, ellos tropezaron. O sea, el que compartía la palabra. En el caso nuestro, hablando de mí, por ejemplo, voy a usar el ejemplo mío, que yo tropiece. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que yo voy a dejar de creer en lo que estoy creyendo o enseñándoles, pero lo que está diciendo ahí es que voy a hallar tropiezo en mí misma. Lo que quiere decir es que voy a perder el entusiasmo, quizás que voy a esconder la enseñanza, a hablarla muy por lo bajito, como decíamos el otro día, con menos pasión, de tal manera de que no suene tan contradictorio a lo que ellos creen. Lo que estoy haciendo es complacerlos y lo que estoy haciendo para Satanás, porque ese es el caso, si estoy haciendo eso, no quiere decir de que yo estoy repudiando la palabra, pero lo que estoy haciendo al presentarla tan por lo bajo, vamos a decir así, es que estoy actuando con cautela y temor y es ahí donde el enemigo quiere que yo esté, que yo pierda el entusiasmo, que yo me ofenda, porque al hacer eso, ese poder de la palabra de Dios no va a salir con ese mismo poder que el Señor quiere expandir a través mío. No soy yo la que está causando ese poder, es Él. Pero es como que yo tuviese, recuerdan ese video que vimos del caño, de esa maníbula, creo que se dice, esa maneja, no como se diga, cuando uno abre el caño en el baño o en la cocina, uno abre eso y si está, depende de nosotros qué tan abierto o tan cerrado esté. Entonces yo pienso cuando uno cae en ese estado es que uno pierde el ánimo, está menos entusiasmado, está más ofendido. Lo que estoy haciendo es cerrar esa, Señor, ¿cómo se llama esa palabra? Llave, la llave. Gracias, la llave. Estoy cerrando, no completamente, pero la llave no está completamente abierta. El fluir no es la misma intensidad como podría salir. Y no va a dar ni resultados para mí y no va a dar el mismo resultado a la gente. Amén. Eso fue lo que el Señor le mostró a Andrew, que también, por ejemplo, él se iba a las reuniones de Kenneth Copeland. Estamos hablando de los 70, hace muchos años atrás. Y se iba, venía todo emocionado, recibía enseñanza, la compartía, pero se daba cuenta de que después de un cierto tiempo, él como que necesitaba regresar, y le decía a Jamie que necesitaba volver a ir a las reuniones de Kenneth Copeland a recibir más enseñanzas porque se sentía como que otra vez todo eso que se había subido, el entusiasmo, la palabra, las verdades, todo lo que él estaba aprendiendo otra vez se sentía como que ese globo se estaba desinflando y necesitaba otro boost, algo que lo despertara nuevamente. Regresaba y en ese plan estaba y decía, aquí hay algo que no está bien, ¿qué está pasando? Era porque no tenía raíz en sí mismo. Él estaba viviendo de la revelación de Kenneth Copeland, no de su propia revelación. Para que Andrew lo admita, estamos hablando de hace muchos años. Entonces, cuando el Señor le mostró eso, él dijo, él tenía que tomar una decisión sin importar quién atacara la revelación de lo que Dios hubiera estado comunicándole. Él decía, voy a guardar esa palabra que estoy recibiendo en mi corazón y voy a hacerla que tome raíz. ¿Cómo lo hago?
Señor, muéstrame, ¿qué más quieres que yo reciba de esta palabra? Espíritu Santo, háblame. Voy a orar en lenguas. Voy a hacer que esta palabra esté bien establecida dentro mío. Marcos 4:17 lo ayudó mucho cuando él vio que las tribulaciones y las persecuciones venían por causa de la palabra de Dios, la palabra que él compartía. No vienen personalmente por ti o por mí, es debido a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en sí mismo. Cuando tú empiezas a hablarla, a compartirla, ya sea enseñando o conversando con alguien, Dios usa su palabra para hacer que la gente sienta contrición, despierte, empieza a presionarlos, a motivar a la gente para que cambien, para que crezcan, para que se conviertan. Si la persona no quiere cambiar, entonces tienen que hacer algo con esa contrición que están sintiendo, se están sintiendo removidos. Entonces, ¿contra quién van? Te atacan a ti pensando de que es a ti a quien están atacando, pero realmente quien están atacando es a Dios, están atacando su palabra. Siempre recordemos eso y dejemos de tomarlo personal, que en realidad están criticando la palabra de Dios que proviene de Dios. Es por causa de la palabra que la ficción y la persecución suceden. La gente está tratando de resistir y anular la palabra que tú estás comunicándoles, o que está tratando de traer contrición a su vida. Cuando la palabra de Dios se comunica con base a la verdad, simplemente va a producir un avivamiento o va a producir un disturbio. Depende del corazón de la persona, de cómo lo quiera recibir. Eso es lo que le sucedió a Jesucristo con los apóstoles. Aquí donde vamos a las escrituras. Rosa, ¿podrías por favor buscar Mateo 10, versículos 34 al 16 para ir encontrándolo? A Jesús le sucedió en Hechos capítulos Sí, 10. Gracias. Mateo 10, Versículos 16. 34 al 36. Oh, ok. ¿Ya lo encontraste? No, Ok, tómate Mateo, tu tiempo, nada más es para que vayas alistándote. Ok, a Jesucristo y a los apóstoles le sucedió esto. En Hechos capítulos 17 y 19, son dos capítulos, él cuenta cómo no todo el mundo recibió bien a Cristo, a Jesús. Sus discípulos se acercaron a él un día y le preguntaron, ¿no sabes que acabas de ofender a esas personas? Le dijeron a Jesús. Y él les contestó, déjenlos. Si son de Dios, los superarán. Toda planta que no plantó mi padre va a ser desarraigada. Cristo no tomaba las cosas de la manera personal para decir, me están ofendiendo a mí, no. Si es de Dios, van a superar esa ofensa. Cada vez que Jesucristo hablaba, causaba ya sea un avivamiento en la gente o un alboroto. Sus ya la discípulos, tengo, pastora, ¿eh? gracias, ¿podrías leerlo? Sí, dice, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre y a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigo a los de su propia casa. ¿Hasta ahí? Hasta ahí está perfecto, porque está más clarito que el agua, como dicen, ¿verdad? Ni el Ujú. agua. Es que es clarísimo. Cada vez que Jesucristo hablaba, o había avivamiento o había alboroto, pero sus discípulos hicieron lo mismo cuando salían y ministraban. También les sucedía lo mismo. Es una actitud ingenua e incorrecta pensar que si vamos a actuar con amor con todo el mundo, todos nos van a amar. Lean Mateo 10, si no. Jesucristo nos dijo, si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Tú debes reconocer que cuando empiezas a mantenerte firme en la palabra de Dios sin transigir, esta palabra empieza a liberar su poder de liberación, su poder de vida, su poder de amor, ese poder para el cual estaba intencionado traer a la gente. Cuando tú empiezas a declarar, esto es lo que la palabra de Dios dice y es en lo que yo estoy creyendo, no me importa si está en contra de nuestra tradición o de la manera como la gente lo ha hecho,
o ha hecho las cosas hasta hoy. Esto es lo que la palabra de Dios dice. En muchos casos la gente va a regresar y me ha sucedido a mí diciendo, pero si hasta ahora nos ha funcionado bien así, ¿por qué quieres traer cambio? ¿Por qué quieres mostrar como que hemos hecho mal? Eso no, lo que tratan de hacer es lanzar su respuesta como que yo soy la que las está ofendiendo, como que es a mí a quien están ofendiendo, tratando de que yo responda como persona. Pero la palabra lo que va a hacer es estar haciendo, poniendo presión a la gente para que cambie. Un ejemplo, y me ha pasado, que por ejemplo alguien dice, pero yo quiero hablar en lenguas, pero a mí me han dicho que realmente no es necesario, que eso era para antes, entonces no lo necesito. Larga historia corta, empezamos a orar, le ministro que esas palabras son para que puedan hablarlas en lenguas, le explico por qué y todo, pero en otros casos me ha sucedido de que pero ¿por qué quiero yo hacer ese cambio? Si esa persona ha estado bien hasta ese momento, hasta ese día, ¿por qué quiero yo impartirle a esa persona de que vaya a orar en lenguas cuando toda su vida ha sido un buen cristiano? Yo no estoy diciendo que no sea un buen cristiano, pero si tenemos, hay verdades que uno ya las ha aprendido y el Señor nos ha puesto a compartirlas, hay que compartirlas. No lo puedo tomar de una manera personal de decir, me están ofendiendo al decirme no le ministres el bautismo del Espíritu Santo o el hablar en lenguas. Una vez que uno comprende eso, uno se da cuenta de la diferencia. Cambia nuestra expectativa y nos permite continuar avanzando, practicando y enseñando lo que el Señor nos está enseñando. Cuando empezamos a recibir la crítica, la persecución, la tribulación, como tú lo quieras llamar, simplemente lo que tenemos que reconocer es que no es contra nosotros. Está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Jesús lo pasó, los discípulos lo pasaron, nosotros también. La palabra de Dios va a causar división y separación en la gente. Eso es lo que leyó Rosa. Más claro ni el agua. Van a haber esas divisiones. Y no es que estemos compartiendo mal. El Señor ya nos advirtió. Tenemos que seguir con la carrera, tenemos que seguirle para adelante, tenemos la de ganar, porque ya Él venció, nosotros estamos llegando, ¿verdad? Si si encuentro yo tropiezo en mí y empiezo a actuar con temor al hablar la verdad de la palabra de Dios, debido a que qué es lo que la gente va a decir de mí, no están de acuerdo, no les va a caer bien, no va a haber buena recepción, entonces al yo no dejar fluir ese poder de la palabra de Dios por estar tratando de presentarlo de una manera muy sutil, lo que estoy haciendo es cerrando esa llave. Gracias, Jessica. No estoy permitiendo que esté la llave abierta con más fuerza para que cumpla el poder no solamente en ellos, sino en mí también, que estoy compartiendo la palabra, porque eso sucede todo el tiempo y ustedes lo pueden testificar seguro cuando están compartiendo que esa palabra no solamente los está ministrando a ustedes, me está ministrando a mí. A ver, tengo una pregunta. Dime. Cuando haces eso, como lo mencionó usted ahorita, ¿eso hace que la palabra pierda fuerza? Es una manera de decirlo si lo disfrazas o lo cambias o lo Sí, suavizas. sí. ¿Por Sí, qué? Porque nosotros somos solamente el canal. Amén. Nosotros no somos los que estamos entregando la palabra. Si el Señor nos ha dado a nosotros una palabra y tenemos el poder del Espíritu Santo para entregarla, nosotros, nuestra parte es abrir esa llave y entregarla como el Señor nos está dando. A mí me ha pasado de que a veces yo he dicho, no lo voy a decir de esta manera, aún a pesar de que el Señor me está poniendo el corazón decirlo de frente, como dice en la palabra, sino que lo he enseñado o lo he predicado, mejor dicho, de una manera más sutil, como que no suene tanto como que tan ofensivo a sus oídos. Entonces lo que estoy haciendo es yo no estoy entregando esa palabra con todo el poder. Ahora, que Dios va a cumplir su propósito y que quizás envíe a otro mensajero para entregar ese mismo mensaje, yo pienso que sí. Pero yo me perdí de ese fruto, de esa palabra. Yo no estoy cumpliendo con lo que es como me recuerda a Jeremías.
Me recuerda a los profetas en la palabra de Dios, cuando Dios les decía que vayan a hablar una palabra, y habían ocasiones en las que ellos decían, pero Señor, me van a matar, pero Señor, me van a decir, pero nuestra parte es ir y compartir, que el poder se cumpla. Y si no lo hago yo, vendrá otro a entregarlo derecho y a decirlo como debe decirlo, con el poder de la palabra de Dios. ¿Sí contesté tu pregunta o no? Sí, Ok. Ok. que también está la parte donde lo compartes la palabra como está y hay veces que la gente o la rechaza o se ofende o se enoja o se burla. De Entonces eso está estamos todo eso. hablando. Ujú. Ujú. De eso exactamente estamos hablando. Pero nosotros tenemos que compartirla aún a pesar de que quizás vayan a rechazarla o responder de esa manera que tú has mencionado. Nuestra parte es compartirla. Ahora, yo me voy a una iglesia que, vamos a suponer, me dice que vaya a compartir, a enseñar a un grupo de mujeres, por ejemplo. Y yo sé que en esa iglesia ellos no creen en ciertas cosas que yo enseño. Yo por antemano digo, pero miren, yo digo, un ejemplo, voy a darles un testimonio. Hace años yo firmé un contrato con una iglesia, como no la conocen, no la voy a mencionar. Era una iglesia denominacional y yo trabajaba para ellos. Al empezar mi trabajo para ellos, yo iba a trabajar en finanzas. Una de las cosas que nos exigían al entrar a trabajar para ellos era firmar un contrato, y en el contrato específicamente nos decían ahí de que no estábamos permitidos ni a hablar en lenguas ni a compartir a nadie de hablar en lenguas. Y ahí fui yo y firmé el contrato. Pasaron los años y ya yo me iba involucrando más en la iglesia, y ahora ya no era solamente parte de un grupo de small groups, de un grupo de casa, sino que además de eso me pedían de que yo enseñara, y yo quería enseñar y dije, ya yo voy a enseñar, hasta que llegó a la sección del hablar en lenguas. El que me había puesto a cargo, iba a dar la lección ese día. Yo dije, estaba orando todo el rato y decía, yo tengo que cumplir con un contrato que ya firmé, pero yo sí creo en hablar de lenguas porque yo sí oro en lenguas, no comparto con nadie que debo. Entonces yo misma me había apuntado, me había amarrado ahí para no compartir, y no iba a decir nada para no ofenderlos. Alguien en el grupo luego compartió. O sea, yo me perdí ese beneficio, esa promesa, ese gozo de poder compartir acerca de algo en lo que yo sí creía y que creo hoy día, porque los voy a ofender, porque he firmado un contrato. Me doy a entender. De ahí aprendí, dije, ni más, ni más, ni más. Ahora, antes, cuando voy a ir a un lugar, voy a compartir. No estoy buscando guerras ni diciéndoles ustedes están mal, no, para nada. Simplemente les digo que quiero estar al tanto de que sepan que yo pienso de esta manera, yo tengo esta creencia. Vamos a hablar del ejemplo de lenguas, o que yo sí estoy convencida que Dios quiere que todos se sanen. Así que si alguien está enfermo, yo voy a orar por sanación por esa persona, y estoy confiada de que el Señor quiere sanar a esa persona. ¿Están de acuerdo? Si es que sé que se trata de ese tema que voy a compartir. Ya no comprometo mis creencias con las creencias para no ofenderlos. Espero que haya contestado tu pregunta. Vamos avanzando y con esto terminamos hoy, es con la parábola del grano de mostaza. ¿A quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? ¿O te ibas a leer? No, ya leyó Jessica. Yoli, creo que hace rato ya no lees. ¿Podrías leer? Sí, Mateo 13, versículos 31 y 32. Es la parábola del grano de mostaza. Esta parábola la dijo Jesús el mismo día que contó las otras parábolas. Está en el mismo contexto, vamos a decir así. Se comunicó la palabra del sembrador que siembra la semilla, y ahora va a compartirnos acerca de la parábola de la semilla de mostaza, del grano de mostaza. ¿La encontraste? sí. Gracias. Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto.
Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Amén. Y les contaba que el Señor es maravilloso. En la mañana, una de las cosas que contaba esta hermana mientras que estaba dando su enseñanza es una historia que cae perfecto para lo que estamos hablando hoy día. Había una señora que tenía un jardín y cuidaba sus plantas. Es una historia verdadera. Y ella le contaba a esta predicadora que en una ocasión tuvo una emergencia por la cual tenía que salir inmediatamente y estar fuera de la ciudad y por varias semanas, pero no fue una emergencia tal que no tuvo tiempo de buscar quién viniera a quedarse en la casa, quién se encargara de las plantas, nada, simplemente se tuvo que ir y luego regresó después de varias semanas. Cuando regresó, lamentablemente encontró que su jardín estaba completamente muerto, con la excepción de una planta, la planta de la mostaza. ¿Por qué? Porque la planta de la mostaza agarra raíz tan profunda y tan buena que aún a pesar de la temperatura y todo estaba creciendo, estaba fuerte, pudo resistir. Creció, era la mayor es un árbol que se mantuvo, aún a pesar de que venían los árboles, hacían nidos en sus ramas, como dice en esta parábola, no importaba la temperatura, se mantuvo con vida. Es un ejemplo excelente para esto. Entonces, meditando en esto, uno dice, bueno, Señor, yo quiero que tú vivas a través de mí de tal manera que yo pueda afectar a mucha gente, quiero cambiar a vidas. Estábamos hablando de eso hace un ratito, pero el Señor nos dice que en lugar de enfocarnos en el hacer tanto, que nos enfoquemos más en formar esas raíces que estén bien profundas para que podamos resistir cualquier sequía, cualquier ataque, cualquier temporada, que seamos esos árboles fuertes. Entonces ahora lo que les voy a pedir es lo que yo también le he pedido al Señor para mí, que en lugar de que nos enfoquemos tanto, que es bueno que todos veamos y digan, wow, esa persona es cristiana, ¿verdad? Por el fruto que nos ven. Es bueno que nos tomemos ese tiempo de el plantar la semilla, y ese tiempo es muy importante porque ese tiempo va a permitirnos que nosotros enfocarnos en formar raíces, en meditar en la palabra. Quizás sea un tiempo en el cual no podamos involucrarnos demasiado con otros ministerios, pero tomemos un tiempo. Pregúntale al Señor si ese tiempo es para ti. Quizás ya pasaste por esa temporada y ya el Señor te dice, no, ahora sí, anda a servir. Amén. Pero a veces es bueno regresar y decir, Señor, ¿estoy bien? ¿Está bien que siga sirviendo en todo esto o quieres que a veces me ha pasado? No, ahora enfócate en ti. Y he tenido que aprender a decir no. Este es mi tiempo con el Señor. Quizás es un tiempo en el que sea más intenso, donde estoy estudiando la palabra, pero en lugar de enfocarme en esos resultados que todos pueden ver y que yo puedo ver para probar ¿cómo se dice? Mi compromiso con el Señor, en lugar de eso, poner mi enfoque en formar ese sistema de raíces para que pueda ser una planta o un árbol que esté bien profundo y bien seguro. Es un momento muy importante el echar la raíz. Una vez que uno toma esa decisión, uno deja de preocuparse en gran manera de los resultados visibles. Y eso sucede. Esta clase se trata de un cambio sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque los cambios van a suceder automáticamente siempre y cuando nosotros estemos enfocados en que esas raíces estén formando profundamente en nosotros. ¿Cómo sucede? Ya lo hemos dicho una y otra vez, leyendo la palabra, no solamente leyendo nuestro diario, sino meditando en ella, analizándola, estudiando. No tenemos que ir a una escuela bíblica para hacer todo eso. Yo lo repito eso un montón de veces. La gente tiene la idea que mientras que el pastor esté predicando la palabra, yo ya cumplí con mi palabra de la semana, o si yo ya leí mi devocional, ya cumplí con lo que tengo que hacer por el día. No, nosotros tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos todas las mismas capacidades que cualquier otro ministro. Tú y yo, todos somos ministros de la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que ustedes están tomando esta clase, aleluya, amén. Y yo puedo oír y ver cómo algunos de ustedes hacen preguntas y siguen preguntando y siguen buscando amén, síganme con eso. Y sigan fomentando eso en otros también o en otras mujeres o en los hijos.
A veces los tomamos a ellos como que, están chiquitos. No, desde niños. Esas semillas no se pierden. Permitamos que esa palabra siga creciendo, formando raíz, meditando, cosechando verdades. Y así vamos a ver que esa cosecha sucede automáticamente. La semilla que se ha enraizado va a producir automáticamente. Esa es una verdad muy buena, pero es bien cierta. El poder que está contenido en una semilla es asombroso. Nosotros no tenemos que hacerlo suceder. Simplemente tenemos que proteger esa semilla. Tenemos que permitir que la palabra eche raíz en nosotros. No podemos simplemente seguir la revelación de otra persona. Amén. Eso sucede con todos, ministros, cristianos, todos. Jessica, ¿podrías despedirnos en oración, por favor? O de repente ella está con cliente. Rosa, ¿podrías despedirnos en oración, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Esa palabra para mí, Dios mío, qué bendición, porque tiene uno que meterse en la palabra y seguir buscando al Señor, sobre todo, disculpe que comente bien rápido antes, Está bien, está bien. sobre todo que en estos tiempos que estuve aquí, que ya me voy a regresar para mi casa primero Dios, el 15 de mayo, Okay. es como dijo usted, estaba fuerte la lucha, pero no pude ir a algunas partes y yo lo tomé como lo estaba diciendo usted, que no me voy a condenar porque no fui aquí, no fui allá, simplemente, Señor, a lo mejor no era, como dijo usted, no era el momento, porque yo no estaba preparada, no porque no haya sido el momento, siempre es, pero a lo mejor yo personalmente no estaba preparada para esas situaciones. Sin embargo, todavía estoy muy agradecida con el Señor, que Claro. sí pude salir adelante con ataques que recibí, pero Dios, y no fue a mí, como dijo usted, gracias a Dios que no lo tomé personal. Importante. Pero sí, fue una bendición, esta clase es una bendición. Señor, te doy muchas gracias por la maestra que estás usando para darnos esta enseñanza, Señor, porque podemos oír directamente tu voz a nuestras vidas, Señor, con tanta necesidad que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre y nos despedimos de este lugar, pero nunca va a ser de tu presencia, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Ahora. Bye bye.